Veamos cómo hacer el I/O Shifter ahora en Flexbox. Vamos a abrir aquí el index. Le doy aquí a abrir con Live Server. Y por cierto, no lo había mencionado, pero ya en la grabación de estos videos, ya Chrome también añadió lo mismo que tiene Firefox. Entonces ya no necesitas, digamos, Firefox para debuguear Grid. Ya lo tiene integrado. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a abrir el index.html, el 12, y agregarle algunas clases de ayuda. Entonces, junto a este contenedor, le vamos a poner aquí layout-shifter. Y este aside va a tener la clase de sidebar. Son las mismas clases que teníamos anteriormente. Y finalmente el main va a tener la clase de contenido principal. Desde ahí vamos a abrir la hoja de estilos de CSS, y donde tenemos código aquí, vamos a comenzar a escribir el código. Que personalmente esta solución a mí me parece mejor con Grid. Siento que el código es más limpio. En Flexbox se siente un poco extraño. Sin embargo, vamos a ver propiedades que de otra forma no podríamos ver en Flexbox. Así que veámoslas. Si abrimos, por ejemplo, aquí Firefox Developer Tools, puedes ver que tenemos el aside y tenemos el main. ¿Cómo le hago yo para que este aside se muestre en la parte inferior? Bueno, primero vamos a poner aquí layout y voy a colocarlo de hecho en un media query mejor. Igual que sea el ejemplo anterior que vimos en el video anterior. Aquí le voy a poner .layout-shifter y le voy a poner un display flex. Ahora anota cuando le pones display flex cómo cambia todo, ¿no? Parece primera columna, segunda y tercera, pero de izquierda a derecha. Aquí le voy a poner flex direction y vamos a cambiarlo de nueva cuenta a column. Si guardamos a column, puedes ver que aparece de arriba hacia abajo. Junto a column hay una variante que se conoce como column reverse. Por lo tanto, si le pongo aquí column reverse y guardo cambios, nota cómo aparece la primera columna en la parte inferior. Entonces voy a seleccionar aquí flex. Y este flex direction tiene todos estos valores. Column, column reverse, row y row reverse. Entonces column reverse va a crearlo o mostrarlo en columnas, pero column reverse los muestra de abajo hacia arriba como estén definidos en el HTML. Vamos a dejar column reverse para tener, digamos, la primera parte. Ya se muestra el I/O Shifter, ¿no? Ya está la primera columna en la parte inferior y en un dispositivo más pequeño aparece arriba. Entonces va cambiando el layout de acuerdo al media query. Vamos a crear un segundo media query que vamos a poner media, min width y 992 píxeles. Y en este tamaño el I/O Shifter va a tener un flex direction que va a ser row. Entonces vamos a regresarlo, digamos, al estándar. Entonces de nueva cuenta, si lo hacemos más pequeño, nota cómo aparece primera columna. Un poco más grande, aparece la primera columna en la parte inferior. Y de nueva cuenta, si lo hacemos más grande, aparece de nueva cuenta la primera columna. Entonces va cambiando, digamos, en cada uno de los media queries. Ahora, si recuerdas, este de primera columna, en el ejemplo de grid, debe estar de este lado, ¿no? Del lado derecho. Vamos a ponerle aquí sidebar. Y le voy a poner aquí un order y le voy a poner un 2. Y con ese 2 ya se va del lado derecho. Ese order -1 significa que se muestre primero. Pero de ahí más 0, 1, 2, 3, etc. De acuerdo a ese número va a ser su orden. Y puede estar definido en el HTML de cierta forma, pero tú le puedes cambiar con esa propiedad, order. Y se va a ir mostrando el contenido de diferente forma. Entonces nota, muy importante. El I/O Shifter es el padre. Y tiene este display flex. Entonces yo tengo acceso en el hijo, en este sidebar, a este order. Si le pongo -1 se mantiene del lado izquierdo. Pero 2, 3, etcétera lo voy a ir mostrando hacia el final. Este contenido principal, si tú le pones aquí, por ejemplo, order, y le pones 5, como es un número más grande, o 6, se va a ir mostrando al final. Entonces, de acuerdo a ese número, mientras más alto sea, se muestra ese elemento después. El que tenga número más bajo se muestra primero. Pero de momento se va viendo bien nuestro I/O Shifter, ¿no? Primer columna y después primer columna y primer columna. Entonces va cambiando en cada uno de los breakpoints. Ahora, si recuerdas también, esta primer columna era un poco más pequeña, ¿no? El contenido principal era más grande. Entonces, si recuerdas, le dimos la clase de contenido principal. Contenido principal. Y como ya tenemos un display flex desde este otro media query, le puedo colocar aquí un flex 0, 0, es decir, el factor de crecimiento y el que se haga más pequeño van a ser 0 y 0. Y ponemos aquí un calc. Voy a ponerle 66.6% menos 2 rem. Y el sidebar va a ser 33.3%. Ahora, si guardo cambios, esto los va a mantener juntos.
y vamos a dejar un poco de espacio de este lado. Si selecciono esto, nota como en el I/O Shifter queda un poco de espacio de este lado, porque esos calc van a hacer todo el cálculo y van a asignarle del 100% estos 2 rem que van a quedar flotando. Pero le podemos poner aquí un justify content space between y de esa forma vamos a tener separación a medias para que se vea bien. Puedes ver que se ve bastante bien, ¿no? Ahora sí que Flexbox parece magia en algunas ocasiones. Entonces tenemos la primera columna en un dispositivo telefónico. En una tablet la primera columna se muestra hasta abajo y en una computadora de escritorio se muestra la primera columna del lado derecho. Se va viendo bien. Ahora, en este tamaño, estas 2 columnas deben de verse mitad y mitad, ¿no? Entonces, si recuerdas, le definimos este contenido principal y tenemos las entradas de blog. Por lo tanto, en este tamaño, en este media query, vamos a poner aquí contenido principal y lo voy a poner un display flex. Y si guardo cambios, nota cómo se muestran las 2 columnas. Que si quieres separación, le puedes poner un gap de 2 rem. Eso nos va a agregar la separación. Esta es de nueva cuenta una de las propiedades nuevas que hay en Flexbox. O también puedes hacerlo, porque este gap de nueva cuenta no es soportado actualmente en iOS. Pero si le pones aquí entrada blog y le pones un flex 00 calc 50% menos 2 rem y en este caso un justify content space between, es más código, pero esta forma va a funcionar mejor. Nota cómo vamos teniendo nuestro I/O Shifter. Ahora aquí, si lo hago un poco más grande, nota cómo seguimos manteniendo las 2 columnas. Lo que vamos a hacer es colocarle aquí entrada blog. Y les voy a colocar un flex que va a ser 00 y su base va a ser el 100%. Entonces cada entrada va a tomar todo el espacio disponible que tenga el contenido principal, que en este caso recuerda tomar el 66.6%, pero con este 100% el hijo crece a todo lo que es posible. Si guardamos cambios, nota cómo va a crecer. Sin embargo, puedes ver que se encima con el sidebar. Y lo que está pasando en este código tal vez sea extraño. Es que puedes ver que aquí tenemos el contenido principal. Tiene esta medida, 66.6%, que en píxeles son 779. Es por eso que ese calc tiene esa ventaja. En lugar de tú escribirle 779.2 píxeles de ancho, calc se va a encargar de hacer el cálculo. Entonces eso trata esa función. Sin embargo, entrada blog tiene una base del 100% y toma todo el espacio disponible del contenido principal. Esta otra entrada blog también toma todo el 100%, pero van colocándose hacia la izquierda. Lo que tenemos que hacer aquí es colocarle un flex grab y lo voy a poner aquí grab. Al colocarle grab, porque por default Flexbox va a posicionar los elementos de izquierda a derecha, es que cuando llega al límite del lado derecho, entonces se van a colocar hacia abajo y nota cómo se colocan automáticamente en la parte inferior. De esa forma tenemos nuestro I/O Shifter, que puedes ver que sí es el más avanzado, ¿no? Primera columna, segunda y tercera. Un poco más grande el dispositivo, tenemos segunda, tercera y primera. Y en un dispositivo más grande tenemos segunda, primera y tercera columna. Entonces, de nueva cuenta, es el más complejo de todos. Puedes ver la cantidad de código, que si no supiéramos Flexbox, este código la primera vez es muy complejo, ¿no? Pero con la práctica todo este código va a ser más sencillo y va a ser muy fácil que puedas crear cualquier diseño en Flexbox o en Grid. Puedes ver que nos faltan 2, Mostly Fluid y Tiny Tweaks. Pero estos 2 no tienen el prefijo de --CSS Grid ni --Flexbox. Es porque estos 2 se hacen sin Grid ni Flexbox. Veamos de qué tratan en el próximo video.